¿Por qué es tan importante la luna llena en Aries del día 17 de octubre? Porque responde a un eclipse que empezaba a ocurrir 6 meses atrás con la luna nueva en Aries, que nos está invitando a recorrer caminos en los que descubriríamos formas de honrar nuestro deseo personal, de resignificar nuestro yo, de sacar a relucir nuestro instinto de supervivencia, de ser más cercanos a nuestro costado ariano, este costado que está en todas las cartas natales y que estuvimos intentando rescatar y todavía lo seguimos haciendo gracias al gran movimiento que han estado haciendo los eclipses con el nodo norte en Aries y el sur en Libra. Este es un momento muy importante porque va a ser revelador. Vamos a descubrir hasta dónde hemos llegado con todos los cambios que la vida nos ayudó a hacer, y vamos a descubrir también, a tomar conciencia de que algunas cosas no las hemos querido modificar y que estamos en un momento de límite, por decirlo de alguna manera. Después voy a profundizar más sobre esto, pero es un límite que se siente muy claro, contundente, y que ya hay que hacer algo para poder delimitar esto porque no se aguanta más. Entonces, en este video voy a hablar un poco de todo esto, o de lo que me dé tiempo para no hacerlo muy largo, pero si te resuena te invito a que te quedes a hablar conmigo para que exploremos un poco más de lo que los astros nos están diciendo en esta luna llena. Gracias por estar acá, mi nombre es Gaby y bueno, podemos entrar en tema porque la verdad es que está muy apasionante esta luna llena que va a ocurrir el día 17 de octubre en el grado 24-38 del eje Aries-Libra, particularmente sobre el signo de Aries, pero bueno, siempre que hablamos de lunas trabajamos un eje de energías. Y no podemos olvidar esto, que los 12 signos forman parte de 6 ejes. Entonces lo que estamos haciendo cuando trabajamos con las lunas es equilibrar, encontrar nuevos puntos medios del eje. Entonces lo que está ocurriendo ahora es que estamos en la temporada de Libra. El sol sigue iluminando las cualidades increíbles que este signo nos brinda. Está indicando que son tiempos de trabajar con la búsqueda de la paz vincular, de la armonía, de la belleza, de las buenas formas, cultivando la comunicación diplomática, la observación objetiva de la vida, que nos permite también convivir mejor. Estamos trabajando en esto, ¿no? En la búsqueda de la exaltación de la energía de Libra. Sin embargo, por estar en el nodo sur, este punto de trascendencia kármica en Libra, no podemos dejar de hablar de que también estamos trabajando con dejar ir muchas sombras que este signo ha traído a nuestras vidas, o más bien que hemos desarrollado los humanos en la forma de expresar el signo, porque el signo es energía pura. Luego es el psiquismo de cada ser humano el que lleva a cada persona a que exprese la energía de acuerdo a su nivel de conciencia, sin darle al nivel de conciencia una connotación de ninguna manera. Cada quien tiene su nivel de conciencia y a medida que vamos avanzando vamos descubriendo formas nuevas de expresar las energías, ¿sí? Entonces quedémonos con esto, seguimos purgando partes de Libra que no nos representan o que ya no nos son creativas, porque quizás sí sentimos que nos representan, y ahí está el desafío en poder desapegarnos de algo que creíamos que nos representaba, y estamos descubriendo formas nuevas al mismo tiempo de encontrar este equilibrio en los vínculos, en los acuerdos a nivel interior. Y cuando llega la luna llena en Aries, y más que responde esta luna llena a un eclipse que empezaba a ocurrir hace 6 meses atrás, el 8 de abril, con la luna nueva, nos deja ver que si bien estamos en temporada de Libra, todavía estamos necesitando nutrir y trabajar muchos aspectos arianos de nuestro ser. Volvemos a lo mismo, Aries tiene que ver con el sentido de independencia, con el deseo personal, con este costado guerrero y valiente de nuestro ser que nos pide avanzar, conquistar nuevos territorios, nos pide dinamismo, nos pide acción, nos pide animarnos a cosas sin dudar tanto, como es más el hábito de Libra, dudar, ¿no? O sentir confusión para definir un deseo.
o una acción. Entonces estamos en este momento que, como toda luna llena, tiende a hacer elevar todas las aguas, ¿no?, de nuestro ser, y en general las lunas llenas son momentos en los que todas las aguas, las mareas se vuelven mucho más intensas, y en esta luna llena lo que va a estar ocurriendo es que vamos a estar dándonos cuenta de cuántas situaciones nos puso la vida en el camino durante los últimos 6 meses para que trabajemos justamente estos dos polos, estos dos núcleos de nuestro ser, y cuántas de esas situaciones hemos podido aprovechar, y también qué nos han generado muchos de esos desafíos, porque a veces ocurre que yo sé que voy a enfrentarme con desafíos. Por ejemplo, si tengo Aries en la casa 7, sé que los desafíos que me van a venir van a ser vinculares, van a ser de pareja, van a ser relacionados a resignificar mi deseo individual o personal y encontrar formas de vincularme con otras personas, respetando también el deseo del otro, sin interferir, pero al mismo tiempo sin depender. Yo sé que vienen por ahí las vivencias, ¿no? Supongamos que este es mi caso. Sin embargo, puede que yo me resista o que incluso inconscientemente niegue que tengo que hacer ese aprendizaje y lo retrase o le escape o crea que lo estoy haciendo, pero en realidad no estoy profundizando. Entonces, lo que ocurre con esta luna llena es que nos va a revelar algo que nos va a ayudar a ver si realmente trabajamos con eso o si todavía nos quedan aspectos de este costado de nuestro ser ariano que tenemos que seguir explorando y trabajando y comprendiendo, ¿sí? Lo maravilloso de la astrología es esto, que mientras hay vida hay tiempo para entender todas las energías que nos componen. Yo a veces, hablando con personas, me doy cuenta que tenemos esta idea de que creemos que conocemos a los signos y que por lo tanto, como creemos que conocemos a los signos, conocemos a las personas de esos signos. Tenemos que sacarnos esta idea de la cabeza. El ser humano no es un ente fijo, es un ente en constante evolución. Entonces, si bien hay definiciones que nos pueden llegar a identificar, cuando un ser humano está trabajando su conciencia y desarrollándose, puede jugar a ese signo de un momento al otro, puede dar un salto al vacío en la forma de expresarlo, puede realmente encontrar formas que no conocía de su propia energía. Entonces es importante esto, que cuando analizamos a los signos entendamos que no sabemos todas las formas en las que se pueden expresar, y que si profundizamos realmente y nos entregamos a lo que nos toca vivir, podemos descubrir que yo creía que esto era ser Aries, pero capaz que esto otro que estoy sintiendo ahora es una nueva forma de ser mi signo, o de ser este signo que lo tengo en la casa 7 o en la casa 10. Esto tenemos que recordar, que no podemos definirnos por lo que creemos que es el signo si no conocemos la totalidad de la complejidad de cada energía. Entonces, esto es maravilloso. Estamos viviendo en el constante misterio con la astrología, que nos ayuda a abrirnos a las nuevas oportunidades, a descubrir, a redescubrir. Entonces, bueno, quería hablar de esto, no sé, me confundí un poquito con las ideas de lo que iba a seguir, pero bueno, ahora mirando la carta ya voy hilando un poquito más. Entonces, volviendo a la luna llena en Aries, la luna en Aries es emocionalmente, siento a flor de piel la necesidad, lo que tengo que satisfacer, que justamente esto es lo que la luna siempre habla de, una necesidad emocional a satisfacer. Y como están relacionadas al signo de Aries, estas necesidades es como se siente muy claro que si yo no hice espacio para expresar mi deseo a pesar de que esto pudiera incomodar a alguien, no lo digo por te aguantás lo que haga y rompo con los contratos que firmamos porque no me importa lo que me vas a decir, lo digo, a veces ni siquiera somos capaces de dejarnos expresar de otra manera por ese miedo a cómo va a reaccionar un otro. Si caímos en esos lugares, lo que puede estar pasando es que estemos viviendo alguna situación de límite, de hartazgo, de mucho enojo, y esto tenemos que ser lo suficientemente capaces
de verlo, ahora sí que honrando la energía de Libra, esta mirada objetiva y más amplia, como observar, ok, yo no expresé esto que necesitaba para no molestar al otro, pero en realidad la que me perjudiqué por no expresarlo, por ese miedo a quedar mal, fui yo misma. El otro me está haciendo de espejo, no me está pidiendo que yo no haga eso. Quizás si le manifesté que quería hacer algo que no le pareció, bueno, ahí tendría un poco más de posibilidad de enojarme, pero tenemos que reconocer esto, cómo a veces nosotros mismos nos inhibimos sin siquiera intentar hacer las cosas, nada más por dar por sentado, suponer que eso va a caer mal, eso va a quedar mal. Tiene que ver mucho con condicionamientos, obviamente, con los que nos hemos formado. Pero bueno, para poner un ejemplo, creo que esto podría ser bastante claro de lo que estaría representando esta luna llena. Esta sensación de que hay algo que todavía falta nutrir y ante eso puede aparecer muchísimo enojo, como les decía, con otras personas, pero tenemos que ser muy inteligentes a la hora de decidir cómo usar esta energía, porque el aprendizaje es personal. Por otro lado, puede que también ocurra que se nos revelen situaciones increíbles, que nos demos cuenta de, wow, me animé a hacer todo esto, a tomar estas medidas, a poner estos límites, y ahora la verdad que estoy viviendo un destino hermoso, porque me di libertad, me di espacio, conocí un nivel de profundidad vincular re lindo con quien está a mi lado, y quizás todo lo que yo pensaba que iba a pasar no pasó, al contrario, el vínculo se fortaleció. O puede que ocurra todo lo contrario, bueno, me animé a poner límites o a jugármela por un deseo que tenía reprimido o por una necesidad, y bueno, sí, encontré un no, encontré una pared, encontré que todo se terminó. Sin embargo, cualquiera de estos escenarios van a tener que ver con nuestra evolución, con lo que nos toque transitar. Yo lo cuento así de forma más reflexiva y amplia porque creo que cada quien tiene que observar lo que está viviendo de acuerdo a lo que venía transitando. Por eso es tan importante hacer mirar hacia atrás, reflexionar y sacar las propias conclusiones, entendiendo también dónde está Aries, dónde está Libra en cada carta. Respecto a esto, quería decir que si tenés ganas de profundizar en todo esto que está pasando y cómo las energías están influyendo en tu vida, sobre tu carta natal, y querés ponerte en contacto conmigo para hacer alguna sesión de acompañamiento personalizado, vas a encontrar los datos de contacto en la descripción de este video. Pero bueno, dicho esto, sigamos mirando la carta, que es mucha la energía implicada. Sin embargo, no me va a dar el tiempo y tampoco siento que sea necesario hablar de todos los planetas, pero sí de estos mensajes que son evidentes y claros. Pensemos que Quirón, que es el punto de la herida, está pegado a la luna. También obviamente en el signo de Aries. Pegado, ¿qué quiere decir? Que está en conjunción. Están Quirón en el grado 21 y la luna en el grado 24, casi 25 de Aries. Está muy cerquita. También cuando empezaba a ocurrir este inicio de ciclo con el eclipse de luna nueva, Quirón estaba pegado a la luna, porque aquella luna ocurría en el grado 19 y Quirón, 20, y Quirón estaba en el grado 19. Entonces ese inicio de ciclo, como les comentaba antes, nos iba a estar invitando a hacer todo un camino, todo un recorrido de trascendencia de heridas, de descubrir cómo a veces nosotros mismos nos generamos nuestras heridas o las queremos como les damos más poder del que tienen, quedándonos en ese lugar en vez de buscar nuevos recursos, alternativas, formas de salir adelante, ¿sí? Entonces, lo interesante de esta luna llena es que si bien responde a un eclipse, no es un eclipse. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no es como otras lunas llenas que son eclipsadas y entonces no podemos hacer nada más que observar, no podemos tomar acción porque no va a tener peso nuestra acción, no va a impactar sobre nada, porque en los eclipses lo que ocurre es que observamos
y tratamos de tomar conciencia, pero es la vida la que hace las cosas, es el destino. En cambio, esta luna, si bien está en la temporada de eclipses, no está eclipsada, por lo tanto es como un cierre de ciclo, de tomar conciencia, de observar, pero de también poder tomar acción. ¿Qué acción puedo tomar en una luna llena? Soltar, asimilar un cierre, agradecer, entregar, tomar, digamos, hacerme cargo de que tengo que hacer un cambio, redirigirme. Pensemos que las lunas nuevas y las lunas llenas y los cuartos crecientes y menguantes, todos responden a una cruz que se asemeja mucho a la cruz cardinal de los signos de Aries, de Cáncer, de Libra y de Capricornio. Todos estos signos son signos que se llaman cardinales en astrología y tienen que ver con generar un movimiento dinámico que permita un giro en relación a lo que estaba ocurriendo antes. Y las lunas llenas tienen un poco que ver con la energía de Libra, que Libra toma las decisiones desde la objetividad. La luna llena entonces es como este momento en el que llegamos a un punto máximo de una situación y tomamos conciencia porque podemos ver el panorama total o por lo menos con mucha mayor amplitud de cuando estaba empezando a ocurrir, que era en la luna nueva, y podemos decir, ok, me estoy dando cuenta de todas las posibilidades que tengo para moverme. ¿Por qué me quiero quedar fija acá? Si yo sé que allá puedo intentar ir para estar un poco mejor, para sentirme más en armonía, para encontrar paz. Esta es la particularidad de la luna llena que estamos viviendo, que nos pone en ese lugar, por supuesto con la energía ariana flor de piel, pero que también nos permite no reaccionar, sino movernos con mayor inteligencia y generar los cambios que haya que generar o adaptarnos o asimilar los finales con mucha valentía, entendiendo que esto que me está ocurriendo tiene que ver con todo lo que yo vengo trabajando de mi propio costado ariano. Por supuesto que si yo o cualquiera de ustedes que están viendo tiene mucha energía de Aries, esta luna llena se va a sentir mucho más potente que si una persona no tiene nada de Aries en la carta, nada más la energía pura en una casa. De todos modos, estas temáticas, como los seres humanos somos seres sociales, siempre que nos vinculamos aparecen complejidades, por lo tanto, todas las vamos a estar viviendo en mayor o menor medida. Entonces, eso, observar en las cartas en qué casa cae este grado en el que está ocurriendo, 24, casi 25 del eje Aries-Libra. También si en estos grados hay algo en Cáncer o en Capricornio, siempre digo mirar 4 grados antes, 4 grados después o incluso 5, puede llegar lo que esté en estos rangos de amplitud. Nuestras cartas puede llegar a ser bastante estimulado y mirar también las casas en las que estas otras energías estén, sobre todo en esta carta en particular que vemos que también están las energías de Marte en Cáncer, en los últimos grados de Cáncer, particularmente grado 22, y Plutón en Capricornio, que ya está directo, iba a decir retrógrado, pero no, ya está directo, en el grado 29. Esta figura de 2T cuadradas que se está formando en todo lo que es la cruz cardinal es muy potente porque está indicando que es un momento de grandes cambios, de decisiones de antes y después. Realmente, como les decía, o no sé si se los dije o lo pensé, pero a veces de acuerdo a lo que hayamos trabajado a nivel interno, los cambios se pueden sentir más fuertes o más pequeños. Sí, esto lo dije hace un ratito, sí lo dije. Pero definitivamente lo vamos a identificar, lo que se esté moviendo, porque pensemos que está la cruz cardinal totalmente aspectada. Marte en Cáncer, Plutón en Capricornio, Luna en Aries y Sol en Libra. Todo este combo de energías que nos está indicando que son tiempos de observar cómo hago para ser cuidadosa, para no destruirlo todo en este anhelo de honrar a mi yo y ser valiente, independiente,
pero al mismo tiempo poder encontrar formas justas y más adecuadas de vincularme, sin ponerme por encima de nadie, pero tampoco sin quedar por debajo, para agilizar el tiempo, porque Plutón está en Capricornio, porque Plutón nos dice la vida no dura, no es eterna en este plano, al menos terrenal como es Capricornio. Toma esta decisión y animate porque es ahora o nunca, porque no podés estar para siempre en un lugar en el que no estás bien, o en un acuerdo en el que o con el que no sos feliz, o en un trabajo en el que te sentís desgastada, o en un estado mental que atenta contra tu propio bienestar, tu salud, o también deseando algo y quedándote solo en el deseo sin llevarlo a la materia, sin ponerlo en práctica. Son tan amplias las posibilidades como personas hay en el mundo y cada quien esto lo va a tener que saber llevar a su vida personal. Pero bueno, un poco el mensaje que yo estoy viendo es este. Y hay dos puntos que son sumamente hermosos y significativos, que están pegados al Sol, que son dos estrellas, la estrella Arcturus y la estrella Spica, que están las dos en el grado 24 de Libra, pegadas al Sol en Libra. Arcturus es una estrella que, deja ver, tiene mucho que ver con la capacidad de dar batalla de forma muy libriana, muy diplomática, muy justa. Sin embargo, que a veces esta capacidad de dar batalla nace o emerge desde cierta paranoia, desde sentir que nos van a hacer el mal, desde sentir que nos quieren perjudicar. Es como internamente estar debatiéndonos entre aniquilar al otro porque sentimos que nos está queriendo llevar a lo peor de nuestro ser, o entender que no, capaz que esto me lo estoy imaginando porque estoy en un estado de reactividad al que yo misma me llevé por no poder poner un límite, por no poder hablar antes, ¿no? Y Spica es una estrella increíble, es muy aporta como mucha bondad. Es una estrella que se la considera muy benéfica, tiene que ver con la prosperidad, con el bienestar material, con la generosidad. Entonces esta energía Spica está ablandando un poco estos costados más paranoicos, más de querer luchar a sangre viva, ¿no? Y nos está ayudando a que encontremos formas que sean de verdadero beneficio, que no busquemos vengarnos, que no busquemos herir al otro por no haber sabido manejar una situación, que también confiemos un poco, ahora sí que en la justicia divina, que todo toma su orden adecuado, que va mucho más allá del control de cada ser humano. Es muy de esperar que en este momento sintamos ese enojo, esa angustia, querer mostrarle al otro sus sombras. Sin embargo, yo diría que la única forma en la que podemos interferir en este tipo de situaciones es tomando una acción noble con nuestro yo y no prestándonos a un juego. Vincular, que notemos que es injusto. Hay personas que quizá no están en esta sintonía y buscan usar las energías para manipular, para dañar, para tener poder. Si detectamos eso, yo creo que no es momento de caer en ese juego, sino de decir, ¿sabes qué? Si me voy a quedar enroscada en esto, voy a perder tanto tiempo valioso, y el tiempo es oro, como dice Plutón en Capricornio. No puedo, no me da. Voy a ir por otro camino en el que me la lleve más liviana y en el que pueda ser más feliz. Tengamos en cuenta esto. Y bueno, podría seguir hablando mucho tiempo, pero creo que ya quedó bastante claro, y si esto lo combinamos con otros mensajes que vamos a encontrar de otras personas increíbles que están dando información sobre estos eventos, creo que ya podríamos sacar algo en limpio. Más allá de todo esto, decirles que lo vivan en paz, que traten de observar a nivel físico qué pasa cuando aparece el enojo, cuando aparece la angustia, la necesidad de venganza, esta cosa de querer romper todo, que por más iluminado que uno sienta estar, a veces aparece, y ahí nos damos cuenta de que seguimos siendo seres humanos en la Tierra, haciendo una experiencia. ¿Cómo le afecta a tu cuerpo sentirse así? ¿Realmente te ayuda?
te aporta algo, o es un hábito, es una necesidad de sentirte así para evitar otras cosas. Bueno, son tiempos muy lindos para reflexionar y para cultivar esta paz interior también. No nos olvidemos que ya pronto los nodos a partir de enero van a cambiar. El nodo norte en Piscis va a traer cosas muy hermosas a nivel de paz interior, muchas grandes oportunidades, y también pensemos que mucho de lo que ahora se esté terminando y se esté cerrando y esté culminando tiene que ver con esto, con volver a la paz interior para luego generar paz en el mundo, en los vínculos, en la familia, en el trabajo, en la mente. Entonces, bueno, creo que tenemos que acordarnos de eso para entender un poco mejor para qué algunas de las cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Así que bueno, gente hermosa, espero que aprovechen esta info que les di de corazón, que vivan una luna llena en paz, que se sientan revitalizados y felices, que puedan agradecer por todo lo que han vivido en este periodo en el que transitamos por estas influencias. Y bueno, les dejo un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos pronto.